Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Vale, vamos a desgranar esto. Imaginemos por un momento a los grandes bancos tradicionales. Las instituciones de toda la vida. Exacto. Esas entidades gigantescas, centenarias y, fuertemente reguladas. Imaginemos que entran de lleno en un patio de recreo digital que mueve unos 3 billones de dólares. Madre mía, la cifra se dice pronto. Ya te digo, un espacio donde las reglas del juego son completamente diferentes a todo lo que han conocido hasta ahora. Hoy nos sumergimos de lleno en un documento oficial que parece sacado de un thriller financiero de ciencia ficción. Pero que es 100% real. Totalmente real. Se trata de una carta de comentarios enviada por Audi Chain Labs AG. Está firmada por su arquitecto principal, Jason Meyers, el 9 de febrero de 2026. Y ojo al destinatario. Nada menos que la FDIC, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de los Estados Unidos. El contexto de este documento es crítico. El gobierno estadounidense está debatiendo intensamente las normas para que los bancos bajo la supervisión de la FDIC puedan emitir stablecoins. Las criptomonedas estables, claro. Eso es, bajo la nueva y esperada Ley Genius. Pero Audi Chain ha levantado la mano para lanzar una advertencia monumental. Y no es para menos. Su argumento central es que el sistema financiero tradicional podría enfrentarse a un colapso sistémico si estos bancos interactúan con blockchains públicas sin una supervisión en tiempo real. Una supervisión que ahora mismo brilla por su ausencia en esos términos. Exacto. Y la solución que proponen pasa por abandonar de una vez las anticuadas declaraciones en PDF para dar paso a datos estructurados, específicamente un estándar llamado XBRL. Para evitar la manipulación del mercado y una nueva era de banca en la sombra, o shadow banking. Justo. Y hoy, antes de meternos en este laberinto, quiero aclarar a quienes nos escuchan que hoy venimos puramente como mensajeros de este documento. Yo como presentadora y tú como analista no estamos tomando partido. Claro, la intención es exponer de manera imparcial los argumentos de Audi Chain, sin respaldar ninguna postura política o económica concreta. Simplemente vamos a explorar qué hay sobre la mesa. Así que, ¿por dónde empezamos? Pues a ver, lo fascinante aquí es que el debate público y regulatorio suele centrarse en algo muy superficial. Siempre se preguntan, ¿tiene el banco suficientes dólares guardados en una cámara acorazada para respaldar cada stablecoin que emite? La típica pregunta sobre la contabilidad y las reservas. Exactamente. Sin embargo, el análisis de Audi Chain cambia el foco drásticamente. El documento subraya que el verdadero riesgo no reside únicamente en la hoja de balance, sino en la infraestructura tecnológica subyacente. No se trata solo del dinero fiduciario. Para nada. Se trata de los cables invisibles, los ordenadores, los nodos y los algoritmos que validan y mueven ese dinero por todo el mundo. Y aquí es donde el texto introduce un concepto fundamental para entender todo el problema: la participación en la red blockchain, o BNP por sus siglas en inglés. Ese concepto de BNP, la participación en la red, me parece la piedra angular de todo este asunto. Para no perder a la audiencia en un mar de jerga técnica, me encantaría que desgranáramos qué significa realmente en este ecosistema. Claro, vamos a ello. Porque, a ver, las blockchains públicas no son redes privadas o servidores cerrados en el sótano de una sucursal bancaria. Son infraestructuras globales, abiertas y compartidas por cientos de millones de usuarios, moviendo esos 3 billones de dólares de los que hablábamos. Entonces, cuando el documento habla de participación en la red, ¿a qué actividades concretas se refiere? Se refiere a las actividades que literalmente mantienen viva y operativa esa red global. Vale. Hablamos de la minería, que en el argot se conoce como Proof of Work, también de la validación de transacciones, conocida como Proof of Stake, o de la provisión de infraestructura blockchain como servicio, el llamado BaaS. O sea, los motores de la red. Exacto. Son los engranajes esenciales que procesan, ordenan y aseguran cada transacción que se realiza. El documento plantea un escenario transformador. Si un banco tradicional o una filial de ese banco decide empezar a realizar estas tareas de validación para soportar su propia criptomoneda estable, deja de ser un simple usuario de la red. ¿Cambia de rol por completo? Pasa a convertirse en un guardián de esa infraestructura. De hecho, Audi Chain cita de manera muy ilustrativa un discurso del año 2023 de la comisionada de la SEC, Caroline A. Crenshaw. Ah, sí, leí esa parte. En aquel momento, ella explicaba cómo los bancos intermediarios tradicionales actúan como guardianes en los mercados de valores. Escrutan la información para evitar el fraude. La advertencia ahora es que esa arquitectura de guardianes se está trasladando al ámbito cripto. Claro, al validar transacciones,
El banco asume un poder técnico inmenso sobre una red que, recordemos, es compartida con el resto del público. Un poder desproporcionado, de hecho. Es decir, para entender la magnitud de esto y por qué debería importarle a cualquier persona que participe en la economía moderna, hay que fijarse en la confianza ciega que depositamos en el sistema. Totalmente. Si alguien utiliza una criptomoneda estable emitida por uno de estos bancos para comprar algo o hacer una transferencia internacional, confíe en que su transacción se procesará de manera justa. En el orden en el que llegó y sin interferencias. Justo. Pero la gran pregunta que deja caer el documento es esta. ¿Qué ocurre si el mismo banco que emite la moneda es también quien controla los ordenadores que deciden qué transacciones se aprueban primero y cuáles se quedan en la cola? Es un conflicto tremendo. Es como si el árbitro de la final de la Champions League fuera, al mismo tiempo, el dueño de uno de los equipos que está jugando el partido y, por si fuera poco, el encargado de la taquilla. Esa analogía captura perfectamente el profundo conflicto de intereses que señala AudiChain. Y esa misma línea de pensamiento nos lleva directamente a explorar el lado oscuro de esta tecnología. Las vulnerabilidades operativas. Eso es. Las vulnerabilidades que surgen cuando instituciones con enormes recursos adquieren un control desproporcionado sobre redes supuestamente descentralizadas. El documento no se anda con rodeos y aborda amenazas muy específicas. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Leyendo las fuentes, me topé con un término que suena a concepto de película cyberpunk, la extracción de valor máximo, o ataques MEV. ¿El famoso MV? El documento le da una importancia capital a esto, pero confieso que cuesta un poco visualizar cómo funciona en la práctica. ¿Cómo opera exactamente esta extracción de valor y por qué es tan perjudicial para el usuario de a pie? A ver, para visualizar el MEV de forma muy clara, imaginemos la línea de cajas de un supermercado inmenso. ¿Vale? El MEV permite a los validadores de la red blockchain, que en este caso serían los cajeros del supermercado, ver exactamente qué productos llevan los clientes en sus cestas. Y no solo eso, sino cuánto están dispuestos a pagar antes de cobrarles. Ojo con eso. Como estos validadores tienen el poder de ver las transacciones pendientes en una sala de espera virtual, la llamada mempool, pueden reorganizar el orden de la fila a su antojo. O sea, ¿pueden colarse? Exacto. Pueden adelantarse a las compras de los clientes, colar sus propias transacciones justo un milisegundo antes para comprar el producto más barato y luego vendérselo al cliente más caro en la misma fracción de segundo. ¡Madre mía! Es una práctica conocida como front-running. En la práctica, es utilizar información privilegiada sobre los movimientos del mercado, ejecutada a la velocidad de la luz para extraer un beneficio económico a costa del usuario común. Pero un momento, me surge una duda enorme al pensar en esto. Estamos hablando de bancos tradicionales, instituciones hiperreguladas que tienen departamentos de cumplimiento normativo del tamaño de edificios enteros. Cierto. ¿Realmente existe el riesgo de que estas entidades o sus filiales se arriesguen a hacer front-running o manipular transacciones en una blockchain pública? Parece una locura jugarse la reputación así. El documento aborda esa misma incredulidad aportando un peso analítico e institucional enorme. AudiChain subraya que entidades financieras de primer nivel mundial ya están dando la voz de alarma sobre estas tácticas. ¿Entidades como cuáles? Hablamos del Banco de Pagos Internacionales, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Estabilidad Financiera. Todos han publicado informes recientes que equiparan directamente estas prácticas de MV con actos de manipulación y abuso de mercado en los contextos financieros convencionales. Vaya. O sea que ya están en el radar de los grandes reguladores. Sí, el argumento es que, dada la opacidad actual de la participación en las blockchains, un banco podría estar incurriendo en estas prácticas a través de filiales tecnológicas o nodos anónimos. Sin que el regulador principal se entere. Exactamente. Si participan en la validación de la red y no declaran con un detalle milimétrico cómo manejan la ordenación de transacciones, el riesgo de abuso en la sombra es gigantesco. Lo cual nos lleva a los 4 grandes riesgos operativos que el documento detalla meticulosamente si los bancos llegan a dominar esta participación en la red. Sin una supervisión adecuada, claro. Vamos a repasarlos porque pintan un panorama bastante preocupante. El primer riesgo que mencionan es la priorización de transacciones. Imagina un escenario de pánico financiero, una crisis de liquidez, donde la confianza se resquebraja y todo el mundo intenta cambiar sus criptomonedas por dólares reales al mismo tiempo. Un corralito digital, por así decirlo. Algo así. Un banco que controle una porción significativa de los nodos validadores tendría el poder técnico para procesar los rescates de su propia criptomoneda estable antes que nadie.
o las transacciones de sus socios institucionales más importantes. Dejando tirados a sus competidores o al público general. Exacto. Podrían crear un cuello de botella artificial que les beneficie a ellos mientras el resto del mercado se hunde. Claro, el típico escenario de salvar los muebles propios primero, pero a una escala algorítmica y automatizada. Menudo peligro. Y ese es solo el primer riesgo. El segundo riesgo operativo que destaca Audit Chain tiene que ver con la manipulación de tarifas, lo que llaman los costes de gas en la red. Supongo que esto impacta directamente en el bolsillo de cualquiera que intente mover sus activos, ¿verdad? Totalmente. Los participantes institucionales con un gran volumen de operaciones y peso en la red pueden influir artificialmente en esos costes de gas, que no son más que las tarifas que se pagan por realizar cualquier movimiento en la blockchain. Ya veo. Si un actor dominante altera la dinámica de esas tarifas, puede encarecer prohibitivamente las operaciones para los actores más pequeños, expulsándolos esencialmente de la red en momentos críticos. Una barrera de entrada invisible. Pasemos al tercer riesgo operativo, que escala un poco más, y se refiere a la influencia sobre el propio consenso de la red. O sea, estamos hablando de que un banco tradicional podría vetar una actualización de software de toda la red global. O cambiar las reglas del juego para todos los demás. Sí. ¡Wow! Esa es la verdadera dimensión del problema. Si una institución acumula un poder de procesamiento masivo, el famoso hash power, o si tiene un valor bloqueado astronómico en un sistema proof of stake, obtiene un poder desproporcionado sobre la gobernanza de toda la blockchain. Es como tener la mayoría de los votos en la junta de accionistas del Internet del dinero. Podría forzar o vetar cambios fundamentales en el protocolo, o influir en bifurcaciones de la red, los llamados hard forks. Y esto afectaría no solo su propia criptomoneda estable, sino absolutamente todos los activos digitales y aplicaciones que funcionan sobre esa misma red pública. Telita. Y el cuarto riesgo, por cerrar este bloque operativo, es el que comentábamos antes con el ejemplo del supermercado. El front-running. Estos 4 pilares queda clarísimo que el nivel de control y la simetría de información asustarían a cualquier regulador financiero tradicional. Y si conectamos esto con el panorama general, la situación trasciende un simple problema técnico. Se convierte en un riesgo de inestabilidad financiera sistémica. El temido riesgo de contagio. Exacto. El documento de Audit Chain entra de lleno en lo que se conoce como banca en la sombra, o shadow banking. Para fundamentar esto, citan una investigación muy reciente de la iniciativa de moneda digital del MIT. Sí, la investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Me pareció reveladora. Muchísimo. Esta investigación demuestra algo que rompe los esquemas de la regulación actual. Los riesgos puramente tecnológicos pueden congelar por completo las transferencias y los reembolsos. Hablamos de fallos en los contratos inteligentes, problemas en los mecanismos de consenso o caídas repentinas de la infraestructura. Esto significa que el banco podría tener cada dólar fiduciario perfectamente auditado y guardado en su cámara acorazada. Pero si la tubería tecnológica se rompe o es atacada, los usuarios no podrían acceder a su dinero. De nada sirve tener unas reservas financieras inmaculadas si el puente digital que conecta a los usuarios con ese dinero se derrumba. Es como tener dinero en el cajero automático, pero que la pantalla esté fundida de por vida. Y el documento va un paso más allá en este aspecto del shadow banking, alertando sobre el peligro del apalancamiento oculto. Un tema espinoso. Plantean escenarios donde las filiales de los bancos utilizan costosos equipos de minería o miles de millones de dólares en activos bloqueados en staking para asegurar la red. La duda es, ¿están usando esos mismos activos como garantía no revelada para obtener préstamos paralelos en el ecosistema DeFi? Es una pregunta muy pertinente. Porque si los ingresos multimillonarios que genera la validación de la red fluyen hacia filiales opacas y no reguladas, estas instituciones estarían esquivando flagrantemente los requisitos de capital y las normativas de liquidez tradicionales. Trampas en el solitario, básicamente. Y el mayor temor sistémico que expone la carta a la FDIC es el riesgo de liquidaciones en cascada. ¿Cómo funciona eso en este contexto? En las redes modernas que funcionan bajo el modelo Proof of Stake, si un nodo validador actúa de forma maliciosa, intenta manipular la red o simplemente sufre un fallo técnico catastrófico, el protocolo informático le penaliza. Lo castiga. Sí, destruyendo automáticamente una parte de sus activos en staking. Es lo que se conoce como un evento de slashing. Vale. Imagina si un conglomerado bancario enorme sufre una penalización de este tipo a gran escala, o si se ve forzado a retirar sus fondos de manera abrupta para cubrir pérdidas. El impacto financiero no se queda contenido dentro de la blockchain. Claro, salpica a la matriz. Las pérdidas multimillonarias podrían deteriorar la condición financiera del banco y provocar un efecto contagio inmediato.
Estaríamos viendo cómo una vulnerabilidad en un código informático se desangra directamente hacia el sistema financiero tradicional, afectando al crédito y a la economía real. Con todos estos riesgos sistémicos de proporciones bíblicas sobre la mesa, llegamos a lo que me parece la ironía central de toda esta inmersión documental. Es casi cómico si no fuera por lo gravísimo del asunto. Ya sé por dónde vas. Estamos hablando de regular activos digitales de altísima complejidad, ataques algorítmicos que ocurren en milisegundos y billones de dólares moviéndose a la velocidad de la luz en redes globales las 24 horas del día. Así es. ¿Y cómo propone hacer el escrutinio de todo esto el sistema regulatorio actual en Estados Unidos? A través de formularios de solicitud en formato HTML y declaraciones enviadas en documentos PDF. Es alucinante. Es como intentar monitorizar las operaciones de alta frecuencia de la bolsa de Wall Street pidiendo que te manden capturas de pantalla impresas en papel por correo postal. Una analogía brutal pero muy precisa. Los PDF son estáticos. Son documentos muertos que no se pueden auditar automáticamente. Requieren que un ejército de analistas humanos lea página por página, línea por línea, intentando cruzar datos manualmente para detectar inconsistencias. Una locura ineficiente. Es una desconexión tecnológica absolutamente insostenible. Y ese es el núcleo de la advertencia de Jason Myers en este documento. Por eso, la propuesta central y más contundente de Audit Chain a la FDIC es la obligación ineludible de requerir que toda esta información sobre la participación en la red se presente en datos estructurados. Datos legibles por máquina. Exacto. En concreto, proponen y exigen el uso del estándar XBRL. El Extensible Business Reporting Language. Ese mismo. Y lo fascinante es que no están proponiendo una tecnología experimental de vanguardia o que no esté probada. El documento le recuerda a la propia FDIC que ellos mismos llevan utilizando XBRL para recopilar los informes bancarios tradicionales, los famosos call reports. Desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde el lejano año 2005. Y los resultados han sido rotundos. Han alcanzado tasas de validación de datos del 95% en el primer intento, eliminando los errores de entrada manual y reduciendo los costes de procesamiento de manera drástica. O sea, la tecnología regulatoria ya existe y la FDIC ya la domina. Lo que Audit Chain propone es simplemente aplicar esa misma lógica, eficiencia y rigor a la nueva frontera de las criptomonedas estables. Ni más ni menos. Si se exige que los datos de operaciones en blockchain se reporten bajo el estándar XBRL, los reguladores no tendrían que depender de la lectura manual de PDFs kilométricos. Contarían con reglas de validación automatizadas integradas en el propio sistema. Reglas que harían saltar alarmas instantáneas. Por ejemplo, si detectan que el valor de los activos en staking de una filial supera un umbral de riesgo o si hay deficiencias en el respaldo de las monedas. Podrían agregar en tiempo real las exposiciones sistémicas de todos los bancos del país de forma simultánea, cruzando los datos para detectar patrones de riesgo mucho antes de que se conviertan en titulares de prensa. La capacidad de realizar análisis comparativos instantáneos transformaría la supervisión bancaria. Pasaría de ser una tarea reactiva a una verdaderamente proactiva. Y para ilustrar cómo se vería esto en la práctica, Audit Chain no se queda en el terreno de las sugerencias teóricas. Han adjuntado al documento 3 anexos técnicos impresionantes. Los exhibits A, B y C son una verdadera demostración de minuciosidad. Ya lo creo. Han redactado un borrador de cuestionario y una taxonomía de términos detalladísima, estructurando un total de 136 puntos de datos específicos que cualquier banco asegurador debería reportar si quiere emitir una criptomoneda estable. Y fíjate en la profundidad de esos puntos. Tengo que hacer una pausa en este cuestionario de 136 puntos, porque al leer los anexos yo estaba asombrada con la granularidad. No le preguntan al banco un simple, oiga, ¿opera usted en la blockchain, sí o no? Van al núcleo operativo. Preguntas muy directas. Preguntan cosas como, ¿cuál es el nombre exacto del protocolo informático? ¿Cuál es la dirección criptográfica precisa del contrato inteligente que gestiona la moneda? ¿Qué entidad legal, dentro de todo su conglomerado corporativo, opera físicamente los nodos validadores? Y se adentran sin tapujos en las filiales, que es donde muchas veces se esconde el riesgo. Si una empresa hermana o matriz del banco opera nodos en la misma red pública, tienen la obligación de declararlo. Tienen que especificar qué porcentaje exacto del poder de procesamiento de toda la red global controlan en conjunto. Incluso, el documento propone una regla de alerta continua que me pareció brillante. La regla del 1%. Esa misma. Si el poder de procesamiento o el valor en staking del banco o de cualquiera de sus filiales
cambian más de un 1% en cualquier blockchain pública, están obligados a emitir un informe provisional de manera inmediata. No pueden esperar a enviar el clásico informe trimestral meses después, cuando el daño ya esté hecho. Ese nivel de detalle estructurado es la clave de bóveda de su propuesta. En el anexo B muestran cómo cada una de estas variables estaría etiquetada informáticamente bajo el estándar XBRL. Mencionaban etiquetas muy específicas, ¿verdad? Sí, utilizan etiquetas como Network Infrastructure Critical to Operations Indicator. Esto permite a los sistemas de la FDIC ingerir y analizar los datos sin intervención humana. Una maravilla de la eficiencia. Y esto plantea una pregunta geopolítica y regulatoria importantísima de cara al futuro. ¿Puede Estados Unidos permitirse el lujo de quedarse atrás con regulaciones fragmentadas basadas en papel digital estático? Yo estoy segura de que no. Y el documento contextualiza este problema a nivel global, señalando directamente a los avances en la Unión Europea. Bajo la nueva y rigurosa normativa europea MiCA para el mercado de criptoactivos. Exacto. Allí ya se exige por ley que las divulgaciones operativas, los libros blancos y los informes detallados de reservas se presenten en formatos legibles por máquina, específicamente utilizando la variante iXBRL. AudiChain, que por cierto menciona haber implementado ya esta infraestructura de reporte estructurado para el mercado europeo, lanza una advertencia velada a la FDIC. Si Estados Unidos no establece estándares de datos estructurados e interoperables ahora mismo, se enfrentará a una fragmentación regulatoria insalvable frente al resto del mundo. Y a una escalada de costes de supervisión que será inasumible a medio plazo. Es una advertencia meridiana. El tren de la automatización regulatoria mundial ya ha salido de la estación. Anclarse en la burocracia de los PDFs es, literalmente, invitar al desastre financiero. No podría estar más de acuerdo. Esto realmente. La conclusión que podemos extraer de la carta de Jason Myers a la FDIC es que la emisión de criptomonedas estables por parte de bancos asegurados no es de ninguna manera un mero trámite de contabilidad financiera tradicional. Es, en su núcleo más profundo, un desafío colosal de infraestructura tecnológica. El mensaje es claro. No basta con auditar las cuentas de la entidad, hay que auditar la red física y los incentivos de quienes la mantienen. La tesis fundamental que atraviesa todo el documento es que si los reguladores permiten que los bancos sistémicos construyan sus multimillonarios ecosistemas de activos digitales sobre infraestructuras de blockchains públicas, pero sin exigir a cambio una visibilidad automatizada. exacto, una visibilidad en tiempo real y estructurada mediante XBRL sobre quién controla realmente los nodos, las métricas de validación y las operaciones ocultas de las filiales. Si hacen eso, básicamente están permitiendo la construcción de un inmenso castillo de naipes digital cimentado directamente sobre la base del sistema financiero tradicional. Y ese castillo no solo será opaco, sino que será inherentemente vulnerable a manipulaciones avanzadas de mercado, a una priorización injusta de transacciones y a contagios sistémicos fulminantes. Al final del día, la relevancia de entender todo este entramado tecnológico institucional es total para cualquiera que nos escuche. Independientemente de si han comprado alguna vez una criptomoneda o no. Independientemente de si ni siquiera saben cómo abrir una billetera digital. Porque este nivel de escrutinio técnico propuesto por AuditChain está diseñado para proteger a cualquiera que dependa de la estabilidad de la economía digital y de la solidez del sistema bancario tradicional. Lo que está en juego es garantizar que los gigantes financieros de siempre no encuentren un nuevo resquicio legal y tecnológico para operar en las sombras. Amparados bajo la complejidad y el supuesto anonimato de las blockchains públicas, esquivando así las reglas de transparencia que tanto ha costado establecer tras crisis anteriores. Y para poner el broche final a este análisis tan denso pero absolutamente revelador, creo que la lectura entre líneas del documento de AuditChain nos invita a una profunda reflexión estructural, casi filosófica, diría yo, sobre el rumbo que está tomando la tecnología financiera. ¿Te escucho? Si recordamos los orígenes, la tecnología blockchain y las redes públicas descentralizadas se concibieron con el propósito expreso de diluir la concentración de poder, de democratizar el acceso a las finanzas y de eliminar precisamente la dependencia de los grandes intermediarios institucionales. Esa era la gran promesa de todo esto. Pues la pregunta que debemos hacernos ahora es esta.
¿Qué ocurre con la esencia misma y la promesa original de estas redes cuando los grandes bancos tradicionales, armados con recursos financieros inagotables y filiales tecnológicas de vanguardia, se convierten en los principales validadores, mineros y controladores de la infraestructura subyacente? Una pregunta tremenda. Estoy convencido de que, en este nuevo paradigma que mueve billones de dólares diarios, tenemos que decidir si estamos viendo realmente cómo se descentraliza la banca tradicional para adaptarse al futuro, o si estamos presenciando cómo se centraliza sutilmente la blockchain bajo el control de los mismos actores de siempre. Es un dilema sobre el que, sin duda, merece la pena reflexionar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y cuéntame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!